El petróleo, a nivel mundial, ha sido uno de los recursos más valorados, generador de grandes riquezas y un mineral cotizado por los gobiernos más poderosos. Pero, ¿realmente, cómo ha sido el papel que ha jugado el petróleo en la historia venezolana? ¿La aparición del petróleo en Venezuela trajo consecuencias negativas o positivas para el país? Bueno, me parece muy oportuno que ustedes estén haciendo este documental, comenzando por el hecho de que recién el año pasado, 2015, se cumplió exactamente el centenario del inicio de la explotación del petróleo en Venezuela, a partir de lo que fue Sumaque, de lo que fueron las primeras explotaciones que se iniciarían por parte de las compañías británicas, holandesas, poco más tarde norteamericanas, que incursionaron en la actividad petrolera venezolana. El año de 1914 es cuando aparece en grande el petróleo en Venezuela, con el pozo Sumaque 1, todo en el Zulia, y el año 1922 con los Barrosos 2. Son dos explosiones, así les llamaban los técnicos, explosiones petroleras decisivas. La del 14, porque comprendimos que éramos el primer país productor del mundo, porque en ese momento el petróleo árabe estaba empezando a ser explotado. Y las grandes potencias se estaban dando cuenta que venía la guerra mundial, que empezó curiosamente ese mismo año, de 1914. Y ahí Venezuela empezó a jugar un gran papel, igual el petróleo venezolano, igual que durante la Segunda Guerra Mundial. Se descubre petróleo en Táchira, que es increíblemente el sitio más lejano donde estaban las grandes concentraciones del crudo, en el Táchira, y ahí es donde se descubre por primera vez, a pesar que desde que llegaron los españoles, los indios usaban el petróleo, usaban pues lo que salía en la tierra, lo que había brotado, lo usaban medicinalmente, se lo echaban, con eso se pintaba y todo. No es que el petróleo apareció de repente, ha existido en Venezuela aparentemente siempre. Por el lado positivo, podemos decir que los ingresos en nuestro país han crecido considerablemente gracias a la explotación de este recurso mineral y sus derivados. A partir de 1814, fuimos vistos a nivel mundial como un país exportador de petróleo y pioneros en la orimulsión. Ese desarrollo tan grande, eso por una parte, y el don ha sido muy grande porque Venezuela llegó a ser no solamente un país petrolero muy importante, sino logró un gran desarrollo en todas las áreas, porque el petróleo ha sido la base fundamental de la economía venezolana. El maestro y profesor Eduardo Arcila Farías, uno de los grandes estudiosos, historiadores de la economía, imagino tu profesor debe saber quién fue, él decía que la historia económica de Venezuela se resumía en 3 palabras: cacao, café y petróleo. Eso permite la instalación del Estado moderno, porque Venezuela era un país muy pobre con una deuda externa grande para la época. Otros manejaban más inteligentemente y entonces se cogían a las regalías. Esto trajo como consecuencia grandes cambios en Venezuela. Primero empezaron a venir cuestiones modernas, vino el teléfono, vino la radio, vino toda una serie de cosas que no existían en Venezuela o existían en una forma muy rudimentaria. Y todo esto, claro, estas compañías vinieron trayendo, que hicieron los campos petroleros al lado de donde explotaban el petróleo, y se traían a los extranjeros, gringos, americanos, europeos, y formaban y vivían en esas colonias, igualito como si estuviesen viviendo en su propio país, cosa que los americanos han seguido repitiendo a través del tiempo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que también, a la par del petróleo, Venezuela es un país con una inmensa capacidad gasífera, y justamente allí también radican grandes posibilidades de que Venezuela vuelva a despegar como un país que le dedique una importante inversión al sector tecnológico y científico, que es algo lamentable de ver hoy por hoy, la escasísima inversión pública en materia de ciencia y tecnología, que podría redundar en beneficio. El año, fíjate tú, el 14 explota el Sumaque 1, el 22 el Barroso 2, y el año fiscal, que es importantísimo, anótenlo bien, 1926-27, el petróleo se convierte
en el primer producto de exportación de Venezuela, de importación, el primer producto que sostiene de importación de exportación que sostiene la economía. Ahí es que empezamos a ser un país petrolero. El lado negativo de este potente recurso mineral es la dependencia que se ha fomentado en Venezuela hasta el punto de ser un país monoproductor y sin ánimos de diversificar la economía. La parte mala de eso fue que empezamos cada día a depender más del petróleo. ¿Por qué? Porque el campo fue abandonado, todo lo que había, la gran parte de Venezuela era un exportador estupendo de café, de cacao y una serie de azúcar y todo eso se fue disminuyendo. Nunca ya realmente llegamos a tomar ninguna posición seria los industriales venezolanos, porque es más fácil vivir el petróleo, es más fácil irte a un edificio, construirlo. Hacer una industria te toma los 70 años que le toma Polar. Obviamente me niego por el otro lado a pensar que el país deba depender exclusivamente del petróleo. Pero tengamos algo muy claro, cuando yo había hablado de que el petróleo es una actividad avasallante, esto es porque el petróleo tiende por su propia naturaleza a inhibir otro tipo de actividades económicas. Las hace necesariamente poco rentables, las hace necesariamente costosas y poco competitivas. Ahí obviamente radica el desafío de un Estado que se proponga tratar de diversificar su economía, de promover otras actividades, incluso con miras a su exportación, teniendo que sortear el problema de lo que significa ese encarecimiento que el petróleo significa para muchas otras actividades. Esa era la incapacidad total de nosotros poder competir. ¿Por qué? Porque nuestra infraestructura industrial seguía siendo una estructura polverina muy baja y los venezolanos estaban contentos con eso, estaban haciendo dinero. Entonces, ¿por qué me voy a matar a exportar? Pues el año 36, por ese otro gran venezolano, Arturo Pietri, de que el país tenía que sembrar el petróleo. Sembrar el petróleo era transformar lo que el petróleo nos daba en una mejor agricultura, en una mejor cría, en industrializar el país. ¿Comprende? Porque él siempre lo pensó, y es cierto, no ha sucedido hasta ahora, gracias a Dios, pero que el petróleo se va a acabar un día, es un bien no renovable. Al contrario de lo que se dice, nosotros los venezolanos no estamos condenados por el petróleo. Es un elemento potenciador de nuestra economía que desde su boom en 1970 ha contribuido a las oportunidades e inversiones. Por otro lado, es importante resaltar que no debemos depender del petróleo como se ha estado haciendo, lo cual no solo ocurre en Venezuela. Este recurso mineral de por sí genera dependencia y una conducta primaria al pensar solo en la extracción. Para liberarnos de dicha conducta es necesario darle mayor importancia al petróleo en el campo de la inversión, es decir, utilizarlo para invertir en otros sectores de la economía, por ejemplo, en el área de la tecnología. En sí mismo, este recurso hace menos competitivas otras actividades económicas. Por lo tanto, se puede decir que la diversificación económica... Pero sí, creo que cuando se vuelva a plantear un nuevo aumento vertiginoso que probablemente pueda volver a ocurrir en los mercados, tenemos que recibirlo de otra manera, tenemos que estar atentos a crear mecanismos que permitan hacer más eficiente esa herramienta que dices tú, que es el petróleo, en términos de su aprovechamiento en fondos de reserva, etc. Pero siempre todos los gobiernos venezolanos, en la obsesión del control de precios, lleva pues a lo que estamos viviendo, que cada vez hubo más dependencia petrolera y viene más con todo esto, con todas las invasiones, ¿cómo se llama? Las expropiaciones y todo lo demás, caímos en esto y nuestra dependencia es total del petróleo. Pues. No estamos exportando absolutamente nada que merezca la pena mencionar. En conclusión, podemos decir que el petróleo es una herramienta económica que puede ser utilizada de la mejor o de la peor manera, sin dejar de lado el ideal de todo país, el tener una diversificación económica.